Por fin vamos a dejar Filipenses a un ladito y vamos a leer en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, y vamos a leer desde el versículo 13. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4 y versículo 13. Dice la escritura: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Evangelio de Juan, capítulo 14. Evangelio de Juan, capítulo 14, y vamos a leer el versículo 1. Dice la escritura: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y la primera carta a los Corintios, capítulo 15, y vamos a leer tal vez desde el versículo 51. Primera carta a los Corintios, capítulo 15 y versículo 51. Dice la escritura: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, que se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Con estos tres pasajes que hemos leído en la palabra de Dios, quiero simplemente traer a la mente de ustedes algunos pensamientos acerca de el rapto, acerca de aquel día glorioso cuando nosotros seremos arrebatados al aire para encontrarnos con nuestro Señor. Ahora, en los últimos años, la doctrina del rapto está siendo bastante atacada, de tal modo que hay muchos creyentes, incluso entre los hermanos libres, por así llamarlos, que piensan que pues simplemente no va a haber un rapto y que la iglesia va a pasar por la tribulación y gran tribulación. Otros creen que la iglesia pasará hasta la mitad de la tribulación y en la mitad de la tribulación el Señor vendrá.
Y otros creen que simplemente la iglesia va a pasar por la tribulación y gran tribulación, y ahí sí entonces el Señor va a venir. Lo que aprendemos por la palabra de Dios y lo que creemos, o bueno, lo que creo yo por la palabra de Dios, es que el Señor vendrá antes del tiempo de tribulación y gran tribulación. Creo especialmente que esos 7 años que van a transcurrir en ese momento va a ser el cumplimiento de la semana 70 de la que habla Daniel, en la cual Dios va a tratar de nuevo con su pueblo terrenal, esto es decir, con la nación de Israel. Y van a haber 144,000 judíos sobre esta tierra predicando el evangelio, pero nosotros como iglesia ya habremos salido de esta esfera terrenal y estaremos con nuestro Señor. Pero primera carta a los tesalonicenses, la preocupación de los tesalonicenses era, bueno, nosotros nos vamos con el Señor, pero ¿qué va a pasar entonces con los que murieron esperando el regreso de nuestro Salvador? ¿Qué va a pasar entonces con aquellos que murieron con esa esperanza? Ahora, ¿deberíamos nosotros anhelar la venida del Señor, sí o no? Claro que sí, por razones muy especiales. Una de esas razones es porque a la verdad, si me preguntan a mí, esa es mi gran esperanza. Yo no espero realmente la muerte para poderme encontrar con el Señor. Esa es mi esperanza, lo que me mantiene sobre esta tierra, lo que me motiva el día a día, es el hecho de saber que el Señor pronto va a venir. ¿Cuándo? Leemos en la palabra de Dios que no sabemos a la verdad ni el día ni la hora. Es como cuando el Señor Jesucristo se encarnó, cuando nació allí en Belén. Todos sabían que había de venir y nacer en Belén. ¿Cuándo? Absolutamente nadie sabía. De tal modo que el Señor Jesucristo se encarnó, tomó forma humana, y muchos, leemos en Mateo capítulo 2, que la ciudad se alborotó porque no sabían que hace rato había nacido el rey de los judíos, que estaba en medio de ellos. Y a ellos eso les tomó entonces por sorpresa. Pero les decía, versículo 13 dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Y está hablando precisamente de creyentes que han dormido con esa esperanza de la venida del Señor Jesucristo. Ahora ahí leemos dónde va a venir. Y solamente quiero hacer un paréntesis. Una cosa es la venida del Señor y otra cosa muy diferente es el día del Señor. Son dos cosas totalmente diferentes y que la gente pues ha querido confundir y ha confundido a muchos diciendo que realmente eso es la misma cosa, que la venida del Señor es la misma cosa. Pero hermanos, hermanas, a la verdad no es así. Entonces, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Para el creyente que muere en Cristo, realmente es como un dormir. ¿Quiénes son los que no tienen esperanza? Pues aquellos que no creyeron, que murieron sin Cristo. Porque un día ellos van a ser resucitados, no para encontrarse con el Señor en el aire, no. Van a ser resucitados para ser llevados a juicio y al castigo eterno. Pero nosotros que hemos creído, que creemos que, como leemos ahí, que el Señor Jesucristo murió y resucitó. Y hermanos, hermanas, esto es bastante importante a la verdad, que podamos entender que el Señor Jesucristo no solamente murió, sino que también
resucitó de entre los muertos. Y porque Él está vivo, le esperamos, ¿cierto? Porque no esperamos a alguien que murió y se quedó en una tumba, ¿no? Esperamos a uno que murió, que entregó su vida por usted y por mí, que se levantó de entre los muertos y que fue, como leímos en Juan capítulo 14, a la casa del Padre a prepararnos un lugar. Y el deseo de Él es que donde Él esté, nosotros también estemos con Él. Pero también les decía, y no anoté nada, simplemente tengo una revoltura de pensamientos dentro de estos crespos. Y es que, bueno, debemos anhelar la venida del Señor porque es nuestra esperanza. Pero si vivimos a la luz de la venida del Señor Jesucristo, también debemos vivir vidas diferentes, vidas piadosas, no vidas en tinieblas ni en oscuridad, porque como vamos a leer más adelante, cuando Pablo les va a hablar a los tesalonicenses acerca del día del Señor, él les va a decir, vosotros no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón en la noche. Y está hablando ahí no de la venida del Señor, pero está hablando del día del Señor, que es una cosa muy, muy diferente a lo que es la esperanza de nosotros como pueblo de Dios y como iglesia. Entonces dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a quienes, a los que durmieron en él. Esto es, obviamente, pues a los que habían muerto, vuelvo y repito, esperando o habían muerto creyendo en el Señor Jesucristo y un día de el polvo de la tierra, porque habrán pasado, bueno, han pasado cerca o más o menos casi 2000 años y muchos de esos cuerpos que fueron enterrados en sepulcros ya se mezclaron con el polvo de la tierra y se volvieron ceniza. Ahora, ¿ustedes se imaginan los millones y millones de creyentes que han muerto con esta esperanza de que el Señor va a venir pronto por ellos? Tal vez nosotros también muramos esperándole, o tal vez antes de terminar esta reunión nos encontremos con Él en las nubes. Y como cantamos, hermanos, hermanas, a veces un himno que a mí me encanta y dice, cara a cara espero verle, más allá del cielo azul, cara a cara en plena gloria, yo veré al Señor Jesús. ¿Se imaginan ver su rostro? ¿Qué será? ¿Se imaginan verle cara a cara? También como dice en otro himno, a aquel que quiso nuestras almas redimir. La esperanza de la venida del Señor Jesucristo también debe llevarnos a tener gozo en la vida y contentamiento, esperando ese día en el cual usted y yo le vamos a ver ya con esos ojos cara a cara. Saben que un día estábamos en una reunión y un hermano, para animar a los creyentes a cantar al Señor, les dijo, bueno, si el Señor Jesucristo entra por esa puerta, usted no se pondría de pie. Y yo dentro de mí dije, no, yo creo que tendríamos que caer de rodillas todos delante del Señor si Él viniera. Pero, ¿qué motiva nuestras vidas? O sea, ¿cuál es el motivo realmente de nuestra vida como creyentes sobre esta tierra? ¿No lo es la esperanza de la pronta venida de nuestro Señor Jesucristo? ¿No nos llena eso de gozo? ¿No nos llena eso de paz? ¿No nos anima eso a vivir vidas diferentes a las vidas de las demás personas en este mundo? ¿O a qué o en qué nos hace pensar más bien el hecho de que el Señor Jesucristo viene?
Algunos dicen, no, no, yo no quiero que venga porque no me he casado. Yo escuché eso, algunos, otros dicen, no, no, yo no quiero que venga porque mi familia no es salva todavía. No, yo no quiero que venga porque es que me falta un poquitico para arreglar cosas en mi vida. No, esa no debe ser como las razones en cuanto a el regreso del Señor Jesucristo por nosotros. Hermanos, hermanas, es al aire que el Señor va a venir. Pero Pablo dice en versículo 15, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. No es que Pablo se lo esté inventando. No es que él esté tratando de animar a los creyentes con una falsa idea. No, Pablo dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, con la autoridad de la palabra de Dios. El apóstol Pablo les va a decir, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado. Y Pablo les está hablando a los tesalonicenses y les está diciendo, mire, nosotros que vivimos, que dice, habremos quedado, no precederemos a los que durmieron. Y es como que Pablo les está diciendo a ellos, miren, el regreso del Señor Jesucristo, su venida es inminente. Él viene y puede ser ahora mientras les escribo. ¿Por qué le está diciendo ahí? Porque nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor Jesucristo, no precederemos a quienes, a los que durmieron. Entonces, hermanos, qué maravilla sería uno encontrarse hoy mismo con el Señor. Yo tengo que terminar porque me dijeron que eran 20 minutos, pero siempre me paso un poquito con ustedes. Dice versículo 16, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos ¿qué? Quedado, dice, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor ¿dónde? En el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Yo siempre me acuerdo lo que hablo con los niños, bueno, de cosas muy puntuales a la verdad. Y una vez estaba hablando con algunos niños acerca de que el Señor Jesucristo va a venir hasta las nubes y lo que hemos creído que estemos viviendo o si estamos muertos vamos a ser arrebatados hasta el aire para recibir al Señor. Y el niño dijo, uy, nosotros vamos a volar a Él. Y a mí me encantó esa expresión porque es verdad. Vamos a volar a Él, a recibirle a Él. Y capítulo 5 tal vez de la primera carta a los tesalonicenses va a usar una expresión que me está dando vueltas y trabajando en la cabeza. ¿Será cinco o es? Creo que la segunda carta, es la segunda carta, capítulo 2, dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, pero dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión a Él. Esa palabra reunión se usa dos veces. Acá, hablando de la venida del Señor Jesucristo, y en Hebreos 10:25, cuando dice, no dejando de congregaros como algunos tienen por costumbre. Entonces nosotros nos congregamos a la persona del Señor Jesucristo acá sobre esta tierra como asamblea local, pero un día nos vamos a congregar todos a Él en el aire, creo firmemente como iglesia universal. Todos los creyentes de todas las épocas y todas las edades que hemos creído, vamos a estar congregados a Él. Pero dice, el Señor mismo. Es el Señor mismo que viene por quién? Por su iglesia.
viene por su novia para desposarla, para celebrar las bodas del Cordero. Y un día vamos a venir con Él a reinar sobre esta tierra, pero primero es necesario que vamos a Él. Juan 14 dice, y os tomaré a mí mismo. Primera Corintios capítulo 15, versículo 52 dice que en un momento, y la palabra para momento ahí es átomos, o sea, es en una partícula de tiempo, en un abrir y cerrar de ojos, vamos a subir a su presencia o por vida o por muerte. Y estos cuerpos van a ser transformados. Hermanos, esos cuerpos van a ser transformados. Y si ahora tenemos una idea vaga, más bien oscura, de aspectos de la gloria del Señor Jesucristo, imagínense cuando este cuerpo mortal se vista de inmortalidad y esto corruptible se vista de incorruptibilidad y podamos verle tal como Él es, porque le veremos tal como Él es. Me pasé, hermano, lo siento. No sé qué continúa.